Hola, bienvenidos a un nuevo video de Wellness Laboral. En este caso vamos a hablar de cómo motivar a los millennials y vamos a ver la importancia de motivarlos. Bien, analicemos un poco las generaciones laborales que están en este momento atravesando todas las organizaciones o algunas de ellas, sobre todo las que son tienen más años en la industria. La generación Baby Boomer nació allá por el 1946 aproximadamente a 1959, luego de la generación X de 1960 a 1983. La generación Y, de 1984 a 1995, que son los llamados millennials, y finalmente la última generación que participa del mercado laboral es la generación Z, que arrancó en 1995 y trasciende hasta los 2010. ¿Para quién es este video? Bueno, si te importa la salud de los colaboradores de tu empresa, si querés aumentar la productividad de tu organización, si querés mejorar el clima laboral, si querés entender la generación millennial y cómo hacer que trabajen mejor, y si querés utilizar bajos recursos para lograr grandes mejoras, este video es para vos. Pero si no cumplís con estas características, te recomiendo que este video ni lo mires porque vas a perder el tiempo. Hablemos sobre vos y para qué es importante que veas. ¿Cómo es el ambiente donde trabajás? Veamos, tenés brechas generacionales en toda la organización. Antes hablábamos de 4 generaciones que están en simultáneo trabajando en las organizaciones. La tecnología se vuelve cada vez más indispensable. El mercado está cada vez más competitivo. En el siglo XXI, ese llamado siglo de los recursos o siglo del talento, ya que en el siglo XX esto era la era de la información. Y actualmente te encontrás trabajando todo el tiempo con los millennials, entonces resulta muy importante poder comprenderlos. Necesitas de los millennials para competir en el mercado. Resulta indispensable entenderlos. Veamos algunas prioridades generales. Ellos hacen lo que les gusta que les paguen muy bien, les gusta viajar, les gusta manejar horarios flexibles, disfrutan de la vida, no les gusta la autoridad. Son creativos, trabajadores en lo que les apasiona, ecológicos, altamente tecnológicos y se conectan con un propósito en las organizaciones. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo como empresa no actúo? Lo que vas a tener es una persona que te va a pedir cada vez más cosas, van a aumentar sus pretensiones, te van a pedir más dinero, van a empezar en algún momento a llegar tarde si no les das lo que ellos piden, vas a notar ausencias no justificadas, empezás a tener un enemigo dentro de tu empresa y finalmente se van. La pregunta es, ¿cuánto te cuesta no actuar? Vamos a suponer un salario de $1000, una capacitación para que esta persona te empiece a generar ingresos de 3 meses. Vamos a ver lo que podés perder con todo eso. Son los $3000 del ingresante, serían los $1000 por mes de cada uno, el tiempo más el salario del capacitador, una reducción en el clima laboral, porque esa persona ya la tenés como un enemigo en tu propia casa. Tenés el costo de adquirir una nueva persona, si tenés que contratar a una organización para que te contrate ese personal. Vas a notar un mayor ausentismo y vas a tener una alta rotación de personal. Vos me dirás, yo no puedo darles todo eso que me piden. No todo, pero hay cosas que sí podés hacer. Vamos a ver algunas adecuaciones a considerar y este es el punto fundamental de este video. Primero, empezar a evaluar la posibilidad de trabajar por objetivos en vez de trabajar por tiempo. Estamos en el siglo XXI, entonces lo único que tenemos que considerar es trabajar a través de lograr ciertos puntos que son beneficiosos para las organizaciones. También considerar un plan de capacitaciones para esa persona que ingresa y para todos los empleados de la organización. Algo ya más estandarizado que les permita crecer, que ellos vean que están creciendo todo el tiempo dentro de la propia empresa. Hacerlos sentir valiosos
Es un punto muy importante. Y simplemente con darles una palmadita en la espalda y remarcarles lo bien que hicieron un trabajo, van a notar ellos un cambio muy importante en cómo se sienten. También buscar descuentos en gimnasios, estacionamientos u otro tipo de actividades que generen un impacto muy positivo en esa persona. No necesariamente ese descuento tiene que estar asociado a sacar dinero de la empresa, sino más bien en el hecho de buscar ese gimnasio que por nombrar a la empresa le dé ese descuento o ese estacionamiento o el beneficio que corresponda. También evaluar la posibilidad de generar premios por desempeño. Son las famosas evaluaciones de desempeño que se realizan una o dos veces al año según las organizaciones, pero en función de ello, no solamente un incentivo económico, sino también quizás un voucher, por ejemplo, para ir a comer afuera o para que pueda salir al cine o algo por el estilo. La gente, los millennials en este caso, se conectan muchísimo con las organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo centros comunitarios. Entonces es muy interesante poder también trabajar con uno o asociarse con uno de ellos, porque también sienten como que la empresa está cuidando no solamente a sus empleados, sino todo el ecosistema. Y relacionarse con ellos realmente va a ser muy beneficioso para las personas que participan. También evaluar la posibilidad de ofrecerles un plan de carrera profesional. Esto significa que cuando comienzan las organizaciones empiezan como una persona con bajas responsabilidades y a medida que van incrementando sus años o el tiempo en la empresa, ellos pueden ir creciendo y ascendiendo en sus posiciones, ya sea como supervisores, gerentes, directores, según el caso de la organización, habría que evaluar si se puede o no se puede hacer. También podemos ver una mejora en la comunicación organizacional. Cada vez más nos acercamos nosotros como empresa a muchas organizaciones y vemos que hay una falencia muy importante en la forma en que las empresas se comunican con sus propios empleados. De hecho, vemos que los mismos supervisores tienen un cierto tipo de información y esa misma información no es la misma que llega a la parte baja, digamos, de la organización, e incluso la gerencia maneja otro tipo de información. Al no ser información totalmente transparente, esto genera claramente eh, unos problemas en lo que respecta a cómo ve el empleado este tipo de acciones y genera una baja en lo que sería el clima organizacional. Dijimos antes que los millennials se conectaban con un propósito. Esto es simplemente indicarles cuál es la misión, la visión y los valores que presenta la organización para no solamente en forma interna, sino también en forma externa y la que demuestra al mundo. Entonces mostrarlos, tenerlos en un cuadro y cada tanto irlos refrescando, esto beneficia muchísimo lo que es, digamos coloquialmente, la puesta de la camiseta del empleado frente a la organización. Y después, lo que respecta a beneficios no remunerativos, y aquí es donde me gustaría explayarme un poquitito más. ¿Cuál es la ventaja de los beneficios no remunerativos? A ver, veamos un poquitito. Primero, la felicidad laboral. La felicidad laboral hace que los empleados trabajen mejor, tengan mejor performance, eso hace que todo el entorno organizacional repercuta en valores positivos y mejorables. Claramente un empleado, un vendedor que está feliz, por ejemplo, va a aumentar sus ventas, se va a comunicar en forma diferente con sus pares y eso también hace que eh, mejore toda la estructura organizacional. Claramente impacta directamente en lo que respecta al clima laboral, aumenta notablemente lo que es la motivación. Los empleados hacen mucho más con menos, simplemente por tener esos beneficios no remunerativos. Aumentan la interrelación con los empleados de distintos sectores, es lo que comentábamos antes, justamente en lo que respecta a la comunicación entre ellos, hacen que ellos se sientan mucho más contenidos y haya un clima también de amistad, no solamente de compañerismo laboral. Aumenta lo que es el compromiso y el deseo de permanencia en la organización.
Obviamente también reduce el estrés, ellos se sienten mucho más tranquilos, más descansados, no van con pesadez al trabajo, se sienten en un ambiente más distendido. Consecuentemente hay un aumento en la productividad, la mejora de comunicación que comentábamos antes, hay una reducción en los costos y finalmente lo que decíamos inicialmente con la felicidad laboral, hay un aumento en las ventas. Te aseguramos que cuantas más acciones implementes, mejores KPI vas a tener. Esto significa que tu empresa y tu organización va a ser más competitiva y eso también va a permitir que puedas llegar mucho más alto dentro de la industria donde te desempeñas. Es muy importante tomar acciones si querés ser competitivo. Y finalmente te queremos invitar a que cualquier consulta nos contactes, ya sea para poder apoyarte en este camino o simplemente para aclarar alguna duda que te haya quedado pendiente dentro del video. Muchas gracias.